Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Pues yo lo veía así como de en mi mente inocente. Es mi papá, no me va a hacer nada. A lo mejor se le fue la mano, estaba jugando y se le fue la mano. Muchos dicen que, ay, si me pasa esto, yo corro, ¿no? Pero no es cierto, no corres. O a lo mejor y sí, no sé. Pero al menos en mi caso, no pude correr. Desde ese día fue la última vez que lo vi a la cara. Ya no lo pude volver a ver a la cara. Es que, ¿cómo voy a denunciar a mi papá? Y recuerdo que ella me dijo, no, es que ya no es tu papá. Recuerdo que ya estaba trapeando. Y le dije, mamá, tengo que hablar contigo. Hemos dado seguimiento en este espacio sobre este caso. Pudo conversar con la madre de uno de los jóvenes. Y en esta ocasión, por primera vez, tenemos a una invitada muy especial, a quien, por cierto, le agradezco muchísimo la confianza por habernos escrito, habernos contado su historia y esta confianza precisamente para que podamos platicar sobre su caso, un caso muy delicado. Pero bueno, hoy nos acompaña Mari. Mari, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Bien, ¿y tú? Bien, muchísimas gracias. Mari, pues gracias por escribirnos, gracias por esta confianza. ¿Nos das tu consentimiento para poder platicar sobre tu historia? Sí, claro. Y no, gracias a ustedes que son los que están haciendo esto. Mari, pues bienvenida. Gracias por habernos escrito y pues vamos a comenzar. Por favor, platícanos cuál es tu historia. Bueno, yo fui abusada sexualmente por mi padre biológico. Pues, vaya, no sé ni siquiera cómo comenzar porque pues realmente es una serie de cosas que han pasado. O sea, no nada más fue de la noche a la mañana, sino que como ya te había comentado antes, es algo que pues pasó, fue escalando. Claro, me comentabas, estos hechos ocurrieron en 2022. Sí. La verdad es que admiro mucho la valentía que tienes para poder enfrentar todo lo que has enfrentado hasta ahora, porque incluso tuviste el valor de denunciar. Me platicabas también como esta revictimización por parte de la autoridad que existió al momento en que decides hacerlo, ¿no? Sí, sí, como te comentaba, pues yo decidí mandar mi caso por un relato que fue, no recuerdo cuál fue, pero donde hablaban sobre una niñita que había ido a denunciar y al final pues ni caso le hicieron y ella pues bueno, estaba muy mal, ¿no? Entonces, quiero que las personas sepan que no simplemente es este abuso por parte de una persona desconocida, sino que también puede ser por parte de, pues, de su padre, de su tío, de su abuelo, ¿no? Es lo que te comentaba, al final de cuentas, la mayor parte de los abusos, de las violaciones, vienen por parte de una persona que está involucrada con la familia. Este punto que tocas es muy importante porque precisamente existen datos por parte, por ejemplo, de la Red Nacional por los Derechos de la Infancia, de otras organizaciones que precisamente han documentado que, como lo platicábamos, muchas veces uno pensaría que el hogar es un lugar seguro, pero desafortunadamente es en donde más ocurren este tipo de agresiones y desgraciadamente vienen por parte de familiares que son cercanos, principalmente del papá, del abuelo, como en tu caso ocurrió, de tu padre biológico, ¿no? Que es un espacio seguro y pues al parecer no lo es. Justamente el 80% de los casos de agresiones y abuso sexual se dan dentro de las viviendas por parte de los familiares y pues es parte de lo que a ti te tocó vivir. Esta parte que me platicabas también me parece muy interesante de cómo pues es un relato en un podcast, fue como lo que a ti te hizo tomar este valor, ¿no? Para poder contar tu historia, para poder enfrentarla. Yo la verdad sí no lo platicaba mucho, no lo decía porque pues sí es algo doloroso para mí, pero al final de cuentas, pues si yo puedo ayudar a otra persona a que se dé cuenta antes que yo, pues qué mejor, ¿no? Porque pues yo te digo, yo
antes pasé algo similar con él. Él llegó a tocarme los pechos y pues yo lo veía así como de en mi mente inocente. Es mi papá, no me va a hacer nada. A lo mejor se le fue la mano, estaba jugando y se le fue la mano. Porque hasta eso siempre fue mientras, por ejemplo, yo estaba acostada y él llegaba y me hacía cosquillas. Y ahí era. O sea, y yo no lo veía así. No lo veía con esa maldad de ser O sea, parecía ser accidental. Ajá, parecía ser accidental. Y fueron como 2 ocasiones que sí, o sea, yo me quedé muy marcada por eso, porque yo decía, o sea, no, es mi papá, ¿cómo va a ser, no? Pero pues al final de cuentas, es lo que yo te comentaba, o sea, puede ser cualquier persona. No, Claro. como puede ser la persona que pasa a tu lado que no conoces, como puede ser el tío o el abuelo que están siempre con los nietos, ¿no? Entonces, pues, yo no lo veía así, o sea, yo decía, es mi papá, pues, qué puede hacer, no? Pero sí, el cuerpo sabe. Eso sí te lo puedo decir. El cuerpo sabe cuando sufre un peligro. Porque yo cuando estaba con él me ponía muy tensa, muy tensa. Más cuando estaba sola. Ya no me gustaba abrazarlo. Yo, o sea, yo de niña era muy cariñosa con él. Era muy cariñosa. Yo recuerdo que iba y me la aventaba a los brazos y le brincaba y le hacía fiesta y todo. Pero cuando empecé a crecer, él me empezó a ver de otra forma. Y yo no lo veía así. O sea, para mí seguía siendo mi papá. Pero pues al final, pues, terminó viéndome él como mujer y no como hija. La agresión directa que tú denunciaste ocurre en 2022, pero más o menos ¿desde cuándo comienzas a, pues, sentir precisamente que él ya no te trataba, que él, más bien él ya te trataba diferente, esta percepción que tú tenías que me acabas de comentar? Pues cuando me empecé a desarrollar. Cuando, pues sí, en la adolescencia, en la pubertad. Como a los 15 años más o menos. Como a los 13 más o menos. Cuando entras a la secundaria. Fue cuando empecé a Él ver. cambió su actitud contigo. Sí, él era muy controlador, sí, era... Él nos decía, por ejemplo, a mi mamá y a mí, que era más que nada como que es que otros hombres ven, ¿no? Y ellos, ni modos que se cierren los ojos pues para no voltearlas a ver, ¿no? No me dejaba usar blusas escotadas, ni a mi mamá, blusas escotadas, vestidos, faldas, shorts, nada. Entonces desde ahí yo veía eso como esa, ¿no? A mi prima, una prima que vive al ladito de mí, ella sí usaba shorts, blusas escotadas, se podía salir como ella quisiera y no le decían nada. Entonces yo era como de, ¿y por qué ella sí y yo no? ¿No? O sea, pero yo lo veía así como de que, mi papá me quiere proteger de que no me pase nada malo. Pero pues al final no fue así. Incluso también me contabas que tampoco te dejaba tener novio, ya cuando estabas un poquito más grande, ¿no? Sí, no, tan solo el hecho de mencionarle a un amigo o algo así, era como de, no, ¿cómo crees? Incluso una vez, recuerdo muy bien eso, es algo que se me quedó muy marcado, que él me decía, si yo te mando a las tortillas y veo que te tardas, te voy a buscar y te veo en la esquina platicando con un amigo, yo te voy a agarrar de las greñas y te voy a meter. Y me vale que bueno, no sé si puedo decir groserías aquí, que el güey, pueda, haga algo, ¿no? O sea, me vale. Entonces sí, era como en esa parte muy controlador de tenernos en la casa, y en la casa, en la casa, en la casa. Entonces, también ese es un foco rojo, ¿no? Okay, Es sí, lo claro. que decía, bueno, lo que yo te comentaba del perfil que pues yo más que nada lo fui desarrollando gracias al podcast, que era, o sea, el perfil de una persona abusadora, ¿no? Claro. Entonces, él, pues sí me decía así como de, incluso para pintarme las uñas tenía que pedirle permiso. Entonces, pues yo te comentaba que pues yo era muy linda con él, siempre era muy tierna. O sea, era una relación muy cercana. Él comienza como a tener estas actitudes distintas contigo, pero obviamente pues tú no lo percibías porque él lo disfrazaba como si fuera accidental, como si fueran juegos, como comentas, ¿no? Que te hacía cosquillas, hasta que ya en 2022 pues se da esta agresión directa. Sí, como tú dices, sí, era algo tierno, pero en su momento pues se empezó a ver como, lo disfrazó más que nada como diciendo, tú eres una señorita y te tienes que dar a respetar. Incluso en mi propia casa, él me decía, no sé, llevaba una blusa, pues como la que traigo así, o sea, es que se te ven los pechos, no debes de enseñar, está tu hermano, estoy yo, dice, y somos hombres,
Incluso esa frase es ya un foco rojo de lo que pues yo viví y no nos dábamos cuenta. ¿Por qué lo disfrazaba tan bien? O sea, si hubo agresión física, mental, incluso en el dinero, igual. Violencia económica. Violencia económica. ¿Qué hacía? Él siempre nos dio como esa idea de que él nos daba todo. Y que, o sea, a pesar de que yo soy su hija y él tiene la responsabilidad de mantenerme, pues, bien, ¿no? Con vestimenta, con un Tus techo. estudios. Ajá. Él lo hacía ver como que, como si fuera Si te algo estuviera que haciendo un él, favor. ajá, como, sí, como un favor, como si él dijera, yo me podré ir por allá, hacerlo, pues, lo que yo quiera, ¿no? Ir a una Ujú. fiesta, algo así, pero estoy aquí con ustedes, trabajando para ustedes. Ujú. Y no, por ejemplo, al menos a mí no me dejaba trabajar. Al que se llevaba a trabajar era mi hermano. Mi hermano es 2 años menor que yo. Y él desde chiquito se lo llevaba a trabajar a la obra, imagínate, o sea, un niño en una obra, ¿qué está haciendo un niño en una obra, no? Ujú. Entonces, pues sí, a él le enseñó que él tiene que mantener a la mujer y la mujer siempre tiene que estar en la casa. O sea, traía muy arraigado el machismo. Sí, y nosotros no lo notábamos, o sea, ya ahorita platicamos sobre eso y es como de, ¿cómo es que no nos dimos cuenta ahorita? Ujú. ¿Cómo es que hasta ahorita nos venimos a dar cuenta de lo que realmente era? Sí, porque platicando con tu mamá, bueno, cuando platicamos anteriormente, pues me decías que él prácticamente proveía a la familia, ¿no? Pero ya platicando con tu mamá me dice, bueno, es que yo siempre he vendido tamales, ¿no? Entonces, pues no absorbía totalmente los gastos de la casa de tu papá, o sea, tu mamá también trabaja, pero existía pues como este precedente también como de menospreciar lo que hace tu mamá y la violencia económica dentro de tu hogar. Sí, de hecho, bueno, durante la pandemia abrieron una verdulería y los encargados de estar ahí eran mi mamá, ella siempre estaba ahí, yo me iba a la casa, hacía los quehaceres, como estamos en línea, pues yo estaba en clases en línea y cuando eran vacaciones, mi hermano y yo nos íbamos para allá. Oye, Mari, y cuando, antes de que ocurra esta agresión directa, cuando tú sentías esta incomodidad, ¿no lo platicaste con alguien? ¿O qué fue lo que hiciste? ¿O preferiste guardarlo precisamente porque estabas confundida? Sí, por mucho tiempo lo guardé, la verdad. Sí Ok. lo guardé, sí lo llegué a guardar. Con uno que otro amigo tal vez le llegué a contar que alguien me hizo algo que me hizo sentir mal. Porque pues al final de cuentas sigue siendo un trauma, ¿no? Que tu papá haga eso es un trauma. Entonces, pues sí lo llegué a comentar, pero no como que diciéndoles quién fue. Claro, es creo una de las peores agresiones que puede sufrir un ser humano, ser agredida sexualmente por tu padre biológico, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo lo que le decía a mi mamá mucho es que yo hubiera preferido que alguien más lo hubiera hecho. O sea, creo que sería menos el trauma que lo hubiera hecho a mi papá. Después del día en que ocurre el suceso, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo comentas con tu mamá, con tu familia? ¿Qué es lo que sucede después? Fue un domingo cuando pasó y él estaba ese día, entonces decidí callarlo. No le dije a nadie, pero creo yo que mi mamá sí se dio cuenta que algo pasaba porque pues sí, ese día hice muchas tonterías. Mi cabeza estaba en otro lado y solamente recuerdo que ese día yo le dije a mis amigos, les mandé un mensaje y les dije que necesitaba hablar con ellos, que llegaran temprano a la universidad, que necesitaba contarles algo. Porque pues realmente sí necesitaba contarlo, porque era algo ya que yo ya ni siquiera sabía qué hacer porque fue muy fuerte. Entonces pues cuando voy a él me dejaba en la parada, a mi hermano y a mí nos dejaba en la parada y a la novia de mi hermano. Entonces mi hermano me comenta que sí vio que era algo diferente, como que se estaba despidiendo. A mí nunca me habló, entonces, pues no, yo ni siquiera lo volteé a mirar, realmente. Llegamos a la escuela y llegaron mis amigos puntuales. Y pues les dije, o sea, les dije, a ellos les había comentado que algo anteriormente ya me había pasado. Entonces les dije que si recordaban, pues, que yo ya les había comentado que alguien ya me había hecho algo. Y ellos me dijeron que sí. Y les dije, pues es que fue mi papá. ¿Y qué te dijeron tus amigos? Pues primero, pues el shock, ¿no? Se quedaron así callados, parados. Y me dije, pues el trauma fue tanto que empecé a temblar horrible y a llorar. Y pues les dije, pues es que pasó otra vez, pero pasó peor. Y pues sí, les comenté cómo pasó realmente. O sea,
porque pues es algo que no se olvida, ¿no? Y pues yo sí les dije lo que había hecho, cómo lo hizo, y pues ellos simplemente lo único que se les ocurrió hacer fue abrazarme. Y les dije, es que no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé si ni siquiera si denunciarlo. Y ellos me dijeron, es que tienes que ir a denunciarlo. Le digo, pero es que es mi papá. ¿Quién va a denunciar a su papá, no? O sea, ¿cómo lo voy a hacer si es mi papá? Se supone que es el que me tiene que cuidar. Y ellos me dijeron, no, es que tienes que denunciarlo, no puedes quedarte así. Y fue cuando, pues, entre ellos estaba mi novio. Mi novio le habla a uno de sus amigos que tenía una camioneta. Y esperamos a que mi hermano saliera de su clase para decirle. Fue cuando yo le dije, y él sí me dijo, o sea, se quedó serio y me dice, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Porque es algo muy grave. Y yo le dije, y mi novio fue el que le dijo, ¿no estás viendo cómo está? ¿Tú crees que ella mentiría en algo así? Y recuerdo muy bien a mi hermano que pues se pone serio, se le vieron sus ojos rojos y me dice, pues le tienes que decir a mi mamá. Y fue cuando nos fuimos. ¿Y te acercaste con tu mamá? Sí. ¿Cómo se lo dijiste? Yo ni siquiera, no me salían las palabras para decirle algo así. Recuerdo que ya estaba trapeando y le dije, mamá, tengo que hablar contigo. Me dice, ¿qué pasó? Le digo, es que ni siquiera sé cómo decírtelo. Me dice, pues dime, ¿qué pasó? Me estás espantando, ¿no? Le digo, es que mi papá me tocó. Y me dice, ¿cómo que te tocó? Le digo, pues sí. Le digo, no sé si lo pueda decir aquí. ¿Sí? Claro, adelante. Le digo, cuando estábamos acostados, porque ese día era un domingo, como siempre me fue a despertar. Toca mi puerta, la abre y entra. Un día antes yo había ido con mi novio, que yo le había dicho que era un amigo. Habíamos ido a una fiesta. Y llega, se acuesta, todavía haciendo bromas porque tenía una chamarra de mi novio ahí. Me dice, ay, quítala. Y la avienta. Y yo nada más me reí. Llega y me dice, abrázame, dice, hace mucho tiempo que no me abrazas. Lo abracé. Claramente sí me sentí incómoda, la verdad sí me sentí incómoda porque hace mucho que no lo abrazaba. Por lo mismo que te digo que pues se siente, ¿no? Se presiente. Lo abrazo y recuerdo que ya entra mi mamá y toca y dice, ¿con quién estás hablando? Le digo, con mi papá. Y mi papá así como se asoma, ¿no? Porque estábamos acostados, estábamos entre las cobijas. Me dice, bueno, y estaba mi hermanita en ese entonces tenía 5 años. Se sube a la cama, se sube con nosotros. Y en eso mi papá empezó intentando bajarme el brasier con su barbilla. Y le dice a mi hermana, dice, párate, dice, te voy a poner la alberca, vete a cambiar. Y mi hermanita, pues en su inocencia, se paró, se fue y cerró la puerta. Pero mi papá le dijo, cierra la puerta. O sea, desde ahí se da cuenta uno que la intención él ya tenía la intención. Porque incluso cuando él entró al cuarto, cerró la puerta. Y yo, o sea, mi cabeza estaba ida, o sea, no sabía ni qué, o sea, no. Estabas en shock. Sí, en ese momento te dio miedo, ¿qué fue lo que sentiste? Me imagino así como un estado de alerta. Sí, es que te digo, o sea, él empezó a bajar su barbilla. Bueno, intentó bajar mi brasier con su barbilla. Y yo o sea, como que yo intentando decir, ¿sabes qué? O sea, no voy a hacer nada porque no sé qué quiere hacer, ¿no? O sea, es mi papá, a lo mejor se quiere acomodar, como que se quería acomodar en mi pecho. Yo quería pensar eso. Sí, seguía sin poder creer que, como dices, quien debería protegerte, tu padre biológico, pues se atreva a hacerte algo así. Exactamente. Y fue cuando se va mi hermanita, cierra la puerta y baja mi brasier. Y me empezó a chupar, vaya. Después con su otra mano empieza a meter la mano a mi short y a mi calzón y me empieza a tocar. Siento yo como queriéndome estimular. Y recuerdo muy bien que sus palabras, o sea, escucho su respiración y no sé, que me decía, las tienes bien ricas, hija.
y me lo repitió como 3 veces. Y yo en ese momento simplemente, no sé, no me podía mover, no pude. Muchos dicen que, ay, si me pasa esto, yo corro, ¿no? Pero no es cierto, no corres. O a lo mejor y sí, no sé. Pero al menos en mi caso, no pude correr. Era un shock totalmente físico, emocional, como tú decías, este bloqueo de no poder creer que estabas viviendo esta situación y que era una agresión directa por parte de tu padre. Sí, de hecho, recuerdo muy bien que yo estaba como dura. O sea, recuerdo que incluso me enterré las uñas en las manos porque, pues, o sea, uno no sabe ni qué hacer. Del trauma tan fuerte. Sí, y recuerdo que cuando lo seguía haciendo, después de que me había dicho todo eso, yo pude reaccionar, o sea, como que me dio el golpe de realidad y le dije, ¿qué estás haciendo, papá? Y recuerdo que se voltea y me dice, ni yo sé, hija, pero lo siguió haciendo. Entonces, algo que me hizo recapacitar fue que escuché la voz de mi hermanita, que gritó, papá, ¿ya? Y fue así como de mi hermana, ¿no? O sea, mi hermana. Y me paré y me fui. Y recuerdo que me quedé con ella y él se salió del cuarto. Desde ese día fue la última vez que lo vi a la cara. Ya no lo pude volver a ver a la cara. Después de esto ocurre lo que dices, que lo comentas con tus amigos y ya después lo platicas con tu mamá. Afortunadamente, pues tenías a toda esta red de apoyo que eran tus amigos, tu novio, tu mamá también afortunadamente te apoyó, porque desgraciadamente hay casos en donde la familia prefiere encubrir al agresor porque precisamente es otro miembro de la familia. Entonces, por miles de razones que solamente la familia conocerá, pues muchas veces prefieren no decir nada, seguir con su vida como si nada pasara y seguir encubriendo al agresor y continuar manteniéndolo en la familia. Afortunadamente en tu caso no fue así. Sí, incluso su familia. Bueno, sería mi abuelita y Tus mis tías. tías, que yo ya no, ni siquiera les digo así, ¿no? Ellos pues yo siento que lo encubrieron, porque al final de cuentas, a mí no me hablan, a mi mamá tampoco. A mi hermano le llegaron a hablar, pero pues, él tampoco se dejó. Por esta parte que decías que intentaron que pues forzarte a que tú hablaras con tu papá, intentaron como que tú no denunciaras, que tú no actuaras, ¿no? Sí, de hecho, siento yo que se hicieron los ofendidos porque no les dije, o sea, porque no les conté a ellos primero. Pero sí llegaron a como que intentar justificarlo. Te comentaba que una de mis tías, a mi mamá fue la que le dijo, yo no estuve presente, pero ella le dijo que cuando a un hombre lo tocan se prende, ¿no? O sea, tan solo decir eso ya es como de, o sea, algo quieren, ¿no? Quieren hacer que uno entre en razón cuando pues realmente el que está mal es él. Claro, o sea, tu propia familia te estaba revictimizando casi al intentar decir que también tú tuviste culpa, ¿no? En este abuso y en esta agresión que sufriste. Afortunadamente, pues bueno, tuviste todo este apoyo de toda esta red que cuentas con tus amigos, tu mamá. ¿Cómo observas que fue esta situación para tu mamá? Porque me imagino que tampoco la tuvo fácil justamente tener que afrontar a la familia de tu papá, tener que afrontar pues todo lo que se venía encima, ¿no? Sí, de hecho, bueno, te digo, ella fue la que me creyó, ¿no? Y la que me estuvo apoyando yendo a ver todo este seguimiento de la denuncia. Y pues yo sí se lo agradezco a ella. La verdad no sé de dónde agarró fuerzas porque pues es algo muy fuerte, ¿no? O sea, sí, para mí fue fuerte, para ella siento que más porque tener que cargar con 3 hijos, a la que a una no sabe si siquiera la tocó y que la otra pues trae el trauma, verla llorar siempre porque yo lloraba mucho. Lloraba a cada rato, despertaba llorando y ella siempre estaba al lado de mí. Entonces, pues, vaya, sí fue algo, pues, que tú te pones a pensar y dices, a lo mejor yo no lo podía hacer, yo no podría haberlo hecho. Y más que nada por esta parte que te digo que él económicamente era el que daba todo y ella tuvo que salir a buscar trabajo y ayudarnos y llevarnos y todo eso.
Oye, pues bueno, también ahorita que nos acabas de relatar tu testimonio de todo lo que pues viviste, me parece demasiado duro, me parece demasiado complicado que puedas volver a contarlo. No me imagino cómo fue para ti el momento en que tuviste que contarlo, porque me tocó precisamente, bueno, me pasaste la denuncia que realizaste y tener que ser tan descriptiva con las autoridades del Ministerio Público, con un desconocido que muchas veces pues no tiene la empatía para tratarte, tener que relatarle con detalle todo esto que viviste. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo te trataron las autoridades? Sí, te comento, o sea, yo no conocía eso de qué es revictimizar hasta que una psicóloga me lo dijo. Y la verdad, pues sí, fue muy horrible, es horrible, o sea, porque el tan solo hecho de sentarte en una banquita, esperar tu turno, a ver a qué hora se dignan a pasarte, o sea, ya es feo, porque tú ahí ves muchas cosas, llegan gente golpeada, mujeres llorando, que sus hijos, que esto, que el otro. Tan solo desde ahí es horrible, ¿no? Llegas y yo quería pasar con mi mamá, porque pues, o sea, yo necesitaba un apoyo, ¿no? Y no me dejaron, me dijeron, es que eres mayor de edad, ya no puedes pasar con tu mamá. Ok, pasé yo. Pero el oficial cuando me empezó a hacer a las preguntas, nada más me decía, ¿cómo te llamas? Ya le dije mi nombre, ¿no? Y escribí en la computadora y se quedaba ahí. ¿Y cuántos años tienes? Y escribí así. Y yo así como de, pues es que yo necesito que decir, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy aquí? Ujú. Ya después, ya hasta después de que pone mis datos, dice, ¿por qué estás aquí? Le digo, es que mi papá me tocó. Yo ni siquiera lo decía como de, fue mi papá abusó de mí, ¿no? Sí, la palabra exacta porque todavía estabas en este shock. Ajá, exacto. Y me dice, te tocó, ¿y cómo te tocó? Le tuve que decir, no, pues es que me hizo esto y esto. Ah, ok. Me dice, me tienes que decir exactamente lo que pasó. Y no, no fue una vez lo que le tuve que decir. Fueron como 3, 4 veces que le tuve que decir las cosas. Y luego se las tuve que dictar todavía para que las escribiera en el reporte, bueno, en esa hojita, ¿no? Ujú. Y todavía después me dice, es que ¿por qué no te moviste? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no le dijiste a tu mamá? Y yo así como de, pues es que, O pues sea, sí, revictimizándote ajá, de nuevo, ¿no? exactamente. Y yo sí le dije, pues es que no sabía qué hacer. Es que en ese momento no supe qué hacer. No, mi cuerpo no reaccionó. Y yo veía su cara y era como de, O sea, o sea, como de cero empatía, no te daba ni siquiera la confianza para poder platicarlo y que pudieras acercarte. O sea, ya tuviste el valor para denunciar y encima de esto recibes este trato. exactamente, como que me juzgó. En el momento yo sentí que me juzgó. Y yo nada más pensaba así como decir, chin, y ahora, o sea, ¿sigo, no sigo? ¿Ya lo dejo así o qué? No, aparte algo muy importante que me platicaste es precisamente de primera instancia cuando llegas, que te dijeron que ahí no te podían atender y que esto fue en el Ministerio Público de Nicolás Romero, ¿no? Sí, Que ahí no te podían atender y que fueras a buscar a otra instancia especializada en delitos sexuales y te la encuentras cerrada. sí, sí. Llego todavía igual, esperar mi turno, ¿no? Yo llorando y llorando y llorando. Nadie se acercó ni siquiera a preguntarme, oye, ¿necesitas ayuda? En O esta oye, fiscalía especializada en delitos sexuales. No, no, ni siquiera en el MP, es en el Ajá. MP. De Nicolás Romero llegué y me acuerdo que ni siquiera había sillas. Y me quedé abajo de unas escaleras con mi mamá. Y las dos estábamos llore y llore y llore. Y nadie, o sea, como si nada pasara. Llega mi turno, paso y me dice que qué pasó, ¿no? Le digo, es que mi papá me tocó y pues quiero denunciarlo. Dice, ah, no, es que no es aquí, dice. No me acuerdo cómo se llama, pero es relacionado a la violencia de género. Y me dice, ya me da la dirección. Y dice, pero ahorita ya está cerrada, ¿eh? Yo creo que vas a tener que ser mañana. Y ya, me regresé a mi casa. Bueno, no a mi casa, me tuve que quedar con una de mis primas, porque pues mi papá no se quería salir de la casa. Entonces, pues al día siguiente otra vez. Ya más temprano. Igual me tuve que sentar, igual lo mismo, llorando y todo. Ya hasta que me pasaron. Y me pasan, imagínate, o sea, tanto que pasó, ya habían pasado
pasó el domingo en la mañana, pasó el lunes, y me regresan, que no, ahí no es. Hasta el martes es cuando me atienden. Y todavía el martes me dicen, ya era muy tarde cuando me pasaron. Entonces me dicen, tienes que llevar estos papeles. Me mandaron a Cuautitlán Izcalli, me mandaron a Naucalpan a que me firmaran y me sellaran unos papeles. Y otra vez tenía que regresar a dejarlos. Y en todo ese tiempo yo ya estaba esperanzada que cuando ya me firmaran y me sellaran los papeles, que iba a tener el apoyo de la policía por si acaso pasaba algo. Porque yo, te digo, él era muy explosivo, sí era agresivo, la verdad, cuando se enojaba. Entonces a mí me daba miedo que nos fuera a encontrar y fuera a hacer algo ahí. ¿En algún momento llegó a ser agresivo directamente con tu mamá, contigo? En, Físicamente. en cuanto a, en ese lapso de la denuncia, no. Ujú. Pero nosotros vivimos mucho eso. Antes de que pasara este caso, Ujú. yo recuerdo que un día en la mañana mi mamá apareció y ya tenía moretones en la cara. Yo nunca lo había visto, o sea, yo sí sabía que, por ejemplo, le pegaba. Yo llegué a ver quemaduras en los brazos de mi mamá, pero cuando era niña yo no lo entendía. Ella me decía que se había quemado con el aceite, pues porque cocina, ¿no? Y yo Ujú. le creí. Y hasta ahorita, ya cuando estoy grande, es cuando ella me cuenta que, pues, él fue el que la quemó. Fue violencia física que vivía tu mamá, después esta violencia sexual contra ti, Y contra mi mamá también. y contra tu mamá también, violencia económica, violencia en todos sentidos por parte de tu padre. Sí, pero es que es algo muy gracioso, se podría decir, que a nosotros nos hacía creer que era por nuestro bien. Eso es lo peor de todo, que a nosotros nos lavó tanto el cerebro que nosotros lo veíamos normal. Aquí viene la parte de la manipulación. Sí, incluso, o sea, fue con todos. Creo que Ujú. la única que no vivió esta violencia como tal fue mi hermanita, Ujú. porque yo, bueno, sigo diciendo, para él era su adoración, la niña. Ujú. Entonces, a mi hermano, no, creo que yo siento que, o sea, todos vivimos mucho, pero para él nunca fue apegado a mi papá. Él nunca fue apegado. Y Ok. él me cuenta, todavía hasta ahorita me vengo enterando, que un día, mientras hacíamos el segundo piso de nuestra casa, nosotros le ayudábamos. Dice que él tenía que bajar a hacer tarea, pero que había subido un ratito a descansar y ayudarle un poco, y ya después se iba a volver a bajar. Cuando llega ese momento en el que se va a volver a bajar, él le dice, ¿a dónde vas, güey? Y dice, no, pues a hacer tarea. Y dice, no, ¿cómo que hacer tarea? Pues ¿no me vas a ayudar o qué? Dice, es que nada más vine un ratito, ¿no? Ujú. Y dice, es que tú nada más te haces bien, güey, ni haces tarea. Y dice que en ese momento, pues como todavía no estaba bien construido, estaban sobre unas tarimas, Ujú. y que lo empuja. Pero quedó, al lado de mi casa queda un pasillito que desde esa altura son como 3 pisos hacia abajo. Entonces dice, si yo no me hubiera agarrado de la varilla, dice, yo sí me hubiera caído. Pero eran esos arranques de ira que él tenía. Ajá. Llegó así de repente, sí, estaba en la computadora y lo pendejea. Le decía hasta de lo que se iba a morir. Llegaba y no sé, ponle, estaba jugando. Y es que ya entra ese miedo, ¿no? Él estaba jugando en la computadora, llega mi papá o escucha un ruido y le cambia. Como si Ujú. estuviera haciendo tarea, ¿no? Pero ya es algo instintivo. No es que lo quisiera hacer. Y él llegaba y, ¿qué estás haciendo, güey? Tarea. No, no estás haciendo tarea. Yo estoy viendo que le estás cambiando, dice. Y llegaba y le pegaba y lo pateaba o sea, muchas cosas. Y él era el que más le ayudaba, o sea, yo sí decía, hasta mi mamá lo dice, o sea, ¿cómo es que le dice que es inservible cuando él es el que está ahí atrás de él? Claro. Ya lo que te ocurre a ti ya es el parteaguas para que tu mamá tome la decisión de alejarse de él y desafortunadamente a pesar de ser ustedes las víctimas, ustedes son las que tienen que irse de su domicilio, ¿no? Sí, pues vaya, no, ya no podemos aguantar otra cosa. Ujú. Siéndote muy sincera, yo llegaba y pensaba, ay, ¿qué pasaría si mi papá se muriera? Porque pues ya era tanto, o sea, que yo decía, ¿qué pasaría si él se muriera? O sea, ¿cómo viviríamos? Yo siento que viviríamos mejor. Y después era como de, ay, no, ¿qué estás pensando, no?
¿Eso era en el momento en que tuvieron que abandonar tu domicilio, que estaban pasando por No, tantas cosas? fue en el momento pues en cuanto vivíamos ahí. Ok. O sea, antes de que pasara todo eso, yo sí llegué a pensar eso. Llegaba a pensar, o sea, ¿y si se separa mi mamá de mi papá? Yo rogaba porque se separaran, la verdad, para poder vivir con mi mamá y ya verlos de vez en cuando. Era demasiado el daño que les hacía y que les provocaba que, pues, la verdad es que veías mejor tu vida sin él, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y ya cuando pasó esto, y yo siempre lo he dicho, o sea, no sé si fue el universo, si fue Dios, si fue una coincidencia, no sé. Que yo rogaba tanto porque pasara algo, que pues desgraciadamente o afortunadamente pasó esto y no pasó a mayores, pero ya me pude librar de él, nos pudimos librar de él. Oye, y Mari, ¿qué pasa después de que precisamente tienen esta valentía para, pues, tomar la decisión de ir a denunciar? Ya realizaron, pues, todas estas acciones legales. ¿Qué ha pasado con la autoridad? ¿Le han dado seguimiento? ¿Lo detuvieron? Fuimos muchos meses, la verdad no sabría decirte, todavía recuerdo que antes de diciembre todavía íbamos. O sea, fue en marzo y todavía antes de diciembre íbamos a ver, dar seguimiento. Primero fueron cada 8 días, pero pues el dinero no deja, ¿no? Es que es tener una vida paralela, ¿no? Porque, por ejemplo, tú eres una chica estudiante de ingeniería, de arquitectura, perdón. Estás estudiando arquitectura y pues era estar en la escuela y estar al pendiente de tu caso, ¿no? Con las autoridades. Tu mamá trabaja y también tenía que estar acompañándote al pendiente. Entonces, ¿cómo vas a sustentar todos estos gastos y todos estos recorridos de estar regresando, visitando a las autoridades, estar al pendiente, asegurarte de que hagan su trabajo, si también tienes que hacerte cargo de los gastos que se requieren en la casa, ¿no? Sí, eso es muy importante lo que dices porque pues sí, es que es algo, o sea, no lo puedes llevar en conjunto porque al final de cuentas tú tienes que seguir con tu vida, a pesar de lo que pasó. Sí, no te voy a mentir, sí estuve mucho tiempo, de hecho dejé de ir a la escuela por lo mismo, dejé de salir completamente porque me daba miedo encontrármelo. Nada más iba a ver lo de la denuncia y me regresaba. ¿Y qué te decían? Que no había llegado el papel, que todavía estaba en proceso. Llegué a ir a Cuautitlán Izcalli a que me hicieran un examen, según de psicología, para ver qué tan dañada estaba y que eso entrara en la denuncia. Y al final de cuentas, iba y decían, es que no ha llegado el papel de Cuautitlán Izcalli de psicología. Es que aún no hay abogado. Es que, o sea, eran muchos peros. Y cuando, solo recuerdo una vez que me dijeron, es que tú ya tienes abogado. Y si no se ha contactado contigo, no, pues es que no. Dice, deberías de llamar otra vez a las oficinas. El abogado de oficio que deberían ponerte por derecho, pero tú no tenías ni idea de quién era, nunca se comunicó contigo, nunca nada. Ujú, o sea, no sabía ni su nombre, vaya. Entonces, pues me decían, deberías de marcar otra vez ahí a ver qué te dicen. Y cuando marcaba nadie contestaba. Entonces era como de, bueno, pues entonces, ¿qué hago? O sea, y ahí fue cuando dije, no, ya no quiero ir. Es decir, todo un viacrucis para la víctima, a pesar de que tú deberías recibir todo el apoyo por parte de la autoridad porque ya tuviste la valentía para ir a denunciar, para no ser una parte de la cifra negra, para no ser una más de las personas que pues deciden no tomar o emprender alguna acción. Tú decidiste que sí, lo haces, y ¿dónde queda esta parte de la autoridad de hacer su trabajo, ¿no? De hacer esta contraparte para efectuar las acciones que deban hacer contra los agresores. Sí, exactamente, o sea, pues uno de por sí ya lo está sufriendo todo el tiempo en su cabeza porque se queda en la cabeza y lo revives y lo revives y lo revives y todavía esta parte de tener que ir y volver a decir lo que te pasó para que te atiendan y todavía volver a ir y volver a decir, ¿para qué vienes? Porque eso era, ¿para qué vienes? Una denuncia, ¿de qué? Pues de abuso sexual. Ah, sí, ¿de quién? De mi papá biológico. Entonces es como de volver a decirlo y decirlo y decirlo y todavía para que te digan, es que no ha llegado el papel. Entonces es como de es mucho estrés, es mucho, pues sí, hasta enojo, ¿no? Ujú. Y entiendo que las autoridades muchas veces tengan mucho trabajo, pero no le dan la importancia que debería de ser. Sí. O sea, se entretienen en otras cosas que nada que ver. Incluso me recuerdo una vez, ahí había una señorita, la verdad nunca le pregunté su nombre, pero había una señorita muy atenta con nosotros,
pero el oficial, era el mismo oficial que me levantó la denuncia. Él luego estaba en el celular. Y la señorita, o sea, como que ya hasta me reconocía. Me decía, anótate en la libreta, te tienes que anotar en una libreta, ¿no? Y ya dice, ahorita voy a preguntar de una vez, nada más dame el número de tu folio de la denuncia y ya. Y ya le daba el número y ya, ni siquiera le decía al este señor, policía, no sé qué era. Ni siquiera le decía a él, nada más era como de, iba a la computadora, buscaba y ya llegaba y me decía, es que no hay información, dice, nada más dice que están en espera del papel ¿no? O tal papel, o así. Y ella fue la que me dijo, es que tú ya tienes abogado de oficio. Y ella sí me dijo, de hecho, ese día me recuerdo que ya me iba y me dice, es que tú ya tienes abogado de oficio, dice, deberías de llamar ahí. Pero el otro no hacía nada. Y creo que ella era como, quiero pensar que era como pasante, porque ni siquiera estaba ahí como tal en un escritorio ni nada, o sea, ella andaba de un lado a otro. Mari, me gustaría que me platicaras qué fue lo que te hizo tener el valor para atreverte a denunciar y afrontar todo lo que tuviste que enfrentar después de justamente interponer la denuncia. Creo yo que mi mamá, ella fue la que me dio el valor porque yo no lo hubiera hecho. Ella fue la que te dijo que denunciaras. Ella fue la que me dijo. Y ella me dijo, cuando yo le dije, me dice, pues, ¿qué hacemos? Dice, lo denunciamos, nos vamos, ¿qué hacemos? Dime. Y yo recuerdo que yo nada más me quedé para él y le digo, es que no sé. Digo, no sé, es que es mi papá. Yo todavía tenía eso en la cabeza, es mi papá. Y ella me dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a denunciarlo. Y yo todavía le dije, no, es que no quiero. Es que ¿cómo voy a denunciar a mi papá? Y recuerdo que ella me dijo, no, es que ya no es tu papá. Él ya no es tu papá. Y recuerdo que le hablamos a una de mis tías. Fuimos y le preguntamos, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos o qué? Y te comentaba que tengo una prima que ella es abogada. Ella estudió Derecho. Entonces ella fue la fuimos a ver a su casa. Fuimos, dejamos nuestras cosas y pues vayan al MP. Y allá fue cuando nos dijeron que no era ahí. Después de todo este viacrucis que has tenido que atravesar como víctima, tu papá continúa libre. Sí, él sigue como si nada. Él lo ves en la calle. Incluso nos ha llegado a mí me ha llegado a cerrar el paso queriendo hablar conmigo. Pero pues él me decía, vamos a platicar a otro lado o sea, más íntimo, ¿no? Más cerrado. Y yo le decía que no. Llegamos en otra ocasión a verlo igual. Y igual, lleva una moto. Él lleva una moto. Entonces iba atrás de nosotros y le gritaba a mi hermanita. Le gritaba y le gritaba. Y mi hermanita pues así nada más como que viendo al suelo, ¿no? Pero, o sea, si tú hablas a la policía no hacen nada. ¿Llegaste a marcar a la policía? No he llegado a marcar porque justo cuando me agarra ahí no traigo saldo o algo así, ¿no? Algo sucede. Algo sucede. Ajá. Pero sí llego cuando te digo que terminamos de llevar los papeles y todo eso. Recuerdo que ahí en donde yo vivo había una patrulla. Y mi prima pues fue y les dijo, oigan, pasó esto y tengo esta denuncia y pueden ir a mi casa si yo marco. O sea, si yo marco al 911 puedo ir y puedo marcar y van. Y dice, es que a nosotros no nos ha llegado ningún reporte. Si no hay ese reporte, nosotros no podemos presentarnos a menos que él ya esté haciendo algo. O sea, si se aparece en mi casa, mientras él no haga nada, o sea, no lo puedo reportar. Esto que me cuentas me parece muy delicado porque ya denunciaste, ya existe un precedente, no sé qué más quieren las autoridades para que puedan actuar. También esta parte de que pueda haber efectos colaterales después de la denuncia, ¿no? No te dan medidas de protección a pesar de que pues tu agresor te ha estado, te lo has encontrado. No existen esas medidas de protección para las víctimas. Tampoco me comentabas, te dieron ninguna asesoría psicológica, nada, ninguna medida como víctima. No, de hecho, me dieron un papel que decía que según era de protección, pero nada más vale 3 meses. Y de ahí tengo que volver a ir a pues generar otro y otro, pero eso ya duran 2 meses. ¿Y este papel de protección en qué consta o qué? En que me dan un número, Ajá. un número y yo marco, si pasa algo, yo marco, si Ajá. él se acerca, yo marco. Uh-huh.
y mandar una patrulla, la patrulla más cercana. Pero siempre y cuando el papel esté vigente. O sea que tengo que estar yendo cada 2 meses a que me hagan el papel vigente hasta que por fin proceda la denuncia. Pero te comento, o sea, yo no puedo estar yendo de un lado a otro si tengo mis estudios, si tengo cosas en casa, o sea, no puedo estar yendo así cada 2 meses, porque no nada más es de ir y que ya me den el papel. O sea, tengo que ir, ver lo de la denuncia, todavía me piden un papel, me dan un papel a que firme, tengo que llevar ese papel a otro lado a que me lo firmen, me lo sellen, tengo que ir a sacar copias, que por cierto ahí no hay ni para sacar copias. Y luego tengo que regresar otra vez a donde hice la denuncia a dar el papel ya firmado y me sacan copias y, o sea, o sea, no se hace en un día. La verdad no se hace en un día. Requiere tiempo, dinero, esfuerzo y es algo que termina por cansarte como víctima y terminas claudicando de esta denuncia, ¿no? Sí, y de hecho por eso te digo, o sea, yo no volví, ya tiene, pues fue en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, ya tiene como 6 meses, 7, que no he ido. Por lo mismo, es que es muy cansado. Y yo le digo, mamá, es que sí quiero ir, pero la verdad es que sí es muy cansado y es de a ver de dónde saco dinero porque, pues sí, de por sí estoy batallando con mis pasajes, porque ahora pues yo me hago responsable de mis pasajes. Mi mamá sí me da a veces, pero ella no puede con todo. Claro, sí. Entonces tengo que yo estar viendo de dónde saco para mis pasajes de la escuela, mis materiales de la escuela, más aparte todavía ver de dónde saco pasajes para ir para allá. Que mi novio, por ejemplo, él sí me ha llegado a acompañar y él llegaba a pagar pasajes o así. Pero pues también es un gasto para él al final de cuentas. Sí, y sí, es sí. estar en el sol, porque ni siquiera hay ni dónde sentarse para ir a firmar. Es estar en el sol, es estar, si llueve, pues en la lluvia. Y que nada más puedo pasar yo. O sea, y la persona que viene acompañándome se queda ahí en la calle. Oye, y otro punto importante que me comentaste es justamente tu hermanita de 6 años, que tú lo comentaste con la autoridad incluso cuando interpusiste la denuncia, que posiblemente podría también haber sido víctima, pero no lo sabían y obviamente requiere una atención especializada saberlo, pero pues decidieron no atenderlo, ¿no? Sí, yo les dije, sí, tengo una hermanita de 6 años, tengo miedo de que le haya hecho esto. En ese momento tenía 5. Y me dicen, es que no, nada más, ahorita nada más eres tú. Es tu denuncia. Y no sabemos si le hizo algo a ella, la tienen que llevar con un psicólogo a que dé, ahora sí que el dictamen, ¿no? De que sí fue o no fue. O sea, a lo mejor es mi paranoia de que a mí ya me pasó, a lo mejor le pasó a ella, ¿no? Pero no sabemos. Al final de cuentas, pues él se dormía con ella y con mi mamá. Y en una de esas, pues no sabemos qué. Yo sí le he preguntado, pero ella dice que no. Pero yo platiqué con una psicóloga que me hizo el favor de revisarla y me dijo, es que muchas veces los signos de que fue abusada no aparecen al instante. O sea, es con el tiempo y tiene que ser un tratamiento especial con una psicóloga que esté especializada en abuso infantil. Ok. O sea, totalmente una falta de empatía, de no ponerse en sus zapatos y también de no preocuparse por las infancias, ¿no? De no decir, bueno, pues vamos a investigar, vamos a ponerle a un psicólogo que pueda platicar con la niña y que pueda saber, pues, si también ella fue una víctima de este agresor. Sí, exacto. Incluso en el momento en el que dicen están involucrada una niña, creo que debería de haber sido lo que deberían de haber seguido, ¿no? Un Claro. seguimiento a ella también. Incluso cuando a mí me hicieron la evaluación psicológica, que por cierto me la hicieron creo que como un mes después de que ya había pasado, yo ya había recibido atención psicológica. 1 mes o 3 meses, la verdad no me acuerdo. Pero sí pasó bastante. O sea, yo ya había recibido atención psicológica, yo lo volví a mencionar y fue lo mismo. Tienes que ir con un psicólogo especializado en niños en abuso infantil. Sí. Mari, al día de hoy, ¿cómo sobrevives a ser, pues, haber sido víctima de una agresión sexual por parte de tu padre? ¿Cómo lo sobrellevas? Es difícil porque, pues, claro, llegan los recuerdos, ¿no? Y los revives siempre. Todo el tiempo los tengo en la cabeza todavía. Pero pues he llegado a manejarlos, pues haciendo mis quehaceres. Yo tejo, hago mis tejidos, me mantengo ocupada. Incluso en un podcast, en un episodio que pasaron, no recuerdo si fue en Pepe y Chema o en Relatos Forenses. No, creo que fue en Pepe y Chema.
que decía que las víctimas que no han sido tratadas psicológicamente se empeñan en hacer cosas y mantenerse ocupadas y cuando no las tienen se sienten mal. Y me caí en cuenta de que eso es así. O sea, yo me mantengo tan ocupada en muchas cosas que no puedo estar sola. No puedo estar sola con mis pensamientos porque vienen. Entonces, pues lo he sobrellevado así. He sobrevivido a eso y me he intentado mantener como que ocupada, no pensando, ocupándome de mí también. Es importante porque, pues al final de cuentas, pues la que está solita a veces soy yo, ¿no? Yo solita conmigo misma. Me cuido, últimamente he intentado pues ya cuidarme la piel, que los dientes, que el cabello o así. Y es algo que no solamente te ha afectado a ti, obviamente mucho más a ti, pero pues en sí afectó a toda tu familia. Sí, y pues sí, y lo he visto también en ellos, o sea, todos se mantienen ocupados. Y si platicamos de ello, pues lloramos. Es como de, bueno, pues ya pasó, ok, pero sigue ahí. ¿Qué mensaje te gustaría hacer llegar a las víctimas, a quienes han pasado por una situación similar? ¿Alguna recomendación? En primer lugar, que no le tengan odio. O sea, no es justificación, no sabemos qué pasa a esa persona, qué trae en la cabeza, pero que por ellas mismas no les tengan odio. Pues sí, yo sí le decía a mi mamá, es que nunca le puedo tener odio. O no sé si es por mí, pero nunca le he podido tener odio. Y creo que es algo bueno, porque pues al final el odio es el que te hace Es algo que tener te duele más a ti, te que a afecta él. más. Ujú, Claro. exactamente. Y pues eso y pues que aprendan a perdonar. Aunque ellos no les hayan pedido perdón, que perdonen. No por ellos, sino por ellas, por esas personas, porque por la víctima, porque pues al final de cuentas se queda con ese rencor y está todo el tiempo enojada y está todo el tiempo triste y está todo el tiempo tan estresado por eso que no saben ni qué hacer con todo eso. Y al final a la que le hace daño es a la víctima, no a la otra persona. Y si tuvieras a las autoridades que trataron tu caso enfrente en este momento, ¿qué les dirías? Porque por una parte vemos mucha promoción, mucha publicidad de que mucho apoyo a la mujer, pero tú lo has vivido de una manera muy diferente. Creo que les diría que se preparen más en primer lugar en estos temas. O sea, no nada más es de ir y preguntar qué pasó. O sea, tienen que tener una empatía, tienen que saber del tema y tienen que tener la preparación para tener ese tacto en hablar con la víctima. No, yo sé que es mucho trabajo, son muchas cosas, pero creo que si estás ya involucrado en este tipo de trabajos, creo que sería recomendable que supieran manejar las emociones. Si están enojados, dejarlas a un lado porque la víctima los necesita. Porque al menos para mí, cuando yo llegué ahí, mi idea era de que la policía me iba a proteger. Y al contrario, parece que lo están protegiendo más a él que a mí. Entonces sería eso, pues, que se preparen. Mari, me gustaría que me platicaras cómo fue el trato por parte del médico legista al momento en que fuiste tú a realizar la denuncia. El trato fue, bueno, fue una mujer. Eso sí, se las agradezco que fuera una mujer, la verdad. Pero es muy incómodo. Es horrible tener que vivir eso porque, o sea, en primer lugar, o sea, vienes del trauma de lo que te hizo, pues, esta persona, ¿no? Y todavía que otra persona ajena te toque. Pero ella realmente fue muy delicada. Cuidadosa. Ajá, cuidadosa. Ella sí Ujú. me explicó el procedimiento y el por qué. Pero, pues sí, como lo comentaba, no se lo hicieron a mi hermanita. O sea, a pesar de que teníamos la sospecha, nunca, integraron todo eso con mi hermanita. Fue horrible porque, pues, o sea, te digo, vienes del trauma, entonces, pues, estar ahí, tenerte que desnudar enfrente de la persona, una persona que no conoces, Ujú. pues, a mí al menos siento que eso ya Sí, es porque fue demasiado. desnudarte tanto física como emocionalmente al momento en que tú hiciste tu declaración, porque tuviste que dar todo de forma muy descriptiva, ¿no? Sí, exactamente. Y todavía recuerdo que me pasaron a una cama, pues al ser, vaya, que me tocó mis partes íntimas, también me tuvieron que revisar ahí. Entonces, pues me estuvo, pues sí, tocando,
obviamente con todo respeto, pero pues sí hizo todo ese procedimiento en los pechos, o sea, para mí fue horrible. Y prácticamente para nada, porque hasta ahorita pues tu papá sigue libre. Sí. O sea, la verdad no sé, no entiendo por qué hicieron todo eso si al final de cuentas no han hecho nada. O sea, tienen las pruebas ahí, pero no han hecho nada. Obviamente uno denuncia esperando una actuación por parte de la autoridad. Sí, pero pues no lo hacen. Mari, ¿qué mensaje te gustaría mandarles a tus amigos, a tu mamá, a toda esta red de apoyo que tuviste de contención, precisamente para que tú pudieras enfrentar esta agresión que viviste? Pues agradecerles. La verdad es que les agradezco todo, porque sin ellos yo no hubiera hecho nada de esto. Yo me hubiera quedado callada. Y el que no me juzgaron, la verdad. O sea, a pesar de todo, no me juzgaron, no me revictimizaron, simplemente ellos me contuvieron. Agradecerle a mi mamá por todo lo que está haciendo y por todo lo que hizo en su momento, por ser fuerte por las dos, porque eso fue lo que hizo. Y pues quisiera decirle a la gente que está viviendo por algo así o que vivió por algo así, que es importante la red de apoyo. Es muy importante. Y yo sé que a lo mejor se quieren quedar callados, pero no deberían de hacerlo, la verdad. Creo que ayuda mucho tener una red. Si no tienen a su mamá, a un amigo, con un amigo que tengan, con eso es más que suficiente. Y como dices también esta parte de que tu red de apoyo nunca te cuestionó, nunca criticó tu decisión, al contrario, siempre estuvieron ahí conteniéndote. Sí, eso es muy importante. Identificar cuándo es una revictimización y cuándo es que te están apoyando. Porque una cosa es que a lo mejor sí, ¿no? Por la impresión te preguntan, ¿cómo crees, no? O sea, por ejemplo, en mi caso, tu papá, ¿cómo va a ser tu papá, no? Pero de ahí en fuera, el hecho de que me hayan ayudado, en el que me hayan apoyado, en el que me hayan, pues, escuchado 1000 veces llorar, estuvieron ahí. Sobre todo mi mamá, mi novio, mi hermano, que estuvieron ahí todo el tiempo. Y recuerdo mucho algo que mi hermano me dijo. Cuando estábamos guardando nuestras cosas para irnos, cuando íbamos a levantar la denuncia, en un momento le dice a mi hermanita, bájate, ya vamos a llevar las cosas. Y él me agarra por los hombros y me dice, tú tienes que ser fuerte por esa niña. Tienes que ser fuerte y tienes que denunciar por esa niña, por mi hermanita. Y fue lo que me ayudó. Me imagino que también tu hermanita fue parte de lo que te dio el valor para poder denunciar porque no querías que esto siguiera ocurriendo. Sí, o sea, yo tenía un terror de que le hubiera hecho algo. O sea, prácticamente rompiste con toda esta situación de violencia en tu familia. Al momento de tomar esta decisión tan fuerte, rompes con todo lo que se estaba viviendo y rompes con esta cadena de violencia que también pudo seguir con tu hermana, que hasta la fecha no sabemos si ocurrió, pero rompes con todo esto. Sí, afortunadamente sí. Fue, como dijiste, fue el parteaguas para que esto no se volviera a repetir, ni con ella, ni con mi hermano, ni con nadie. O sea, tan solo el hecho de que nos pegara, a ella no le pegó, pero podría haber sido más grande a lo mejor. Desgraciadamente, pues no hubo actuación por parte de la autoridad, pero lógicamente esto sí marca el parteaguas en tu familia para que precisamente, como dices, esto no siga ocurriendo y creo que pues también es importante precisamente que tomes esta decisión justamente para no seguir perpetuando este tipo de acciones dentro de la familia. Exactamente. Al final de cuentas te digo, o sea, fueron tantas agresiones, uno lo ve normal, pero pues afortunadamente es como te decía, afortunada o desafortunadamente esto pasó, pero ya estamos más tranquilas. Mari, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. No, gracias a ti, la verdad es que, como ya te había dicho, este podcast no nada más me sirve a mí como víctima, sino le sirve a muchas personas que ahorita te están viendo, que ellas te escuchan y pueden decir, ¿sabes qué? Voy a hablar. O incluso antes de que pase, ver estas pequeñas alarmas para que ellas se den cuenta de lo que realmente están viviendo y puedan despertar de eso antes de que pase algo malo. Gracias, Mari, te admiro mucho a ti, admiro mucho a tu mamá por toda la valentía que han tenido para afrontar toda esta situación que han vivido.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, por supuesto, la invitación está abierta para todos nuestros amigos que quieran, pues justamente dar a conocer su historia. Yo soy Paola Betancourt. Nos vemos en el próximo episodio. Se mete el tipo ese de la motoneta, se mete al lote de ellos, donde ellos viven, sale del lote, pero ya salen dos, uno manejando y el tipo atrás. Entonces mi hija se acaba de pelear y camina a un lote, lo que pues es que ahí son lotes, pues. Donde estaban peleando, al siguiente lote, mi hija estaba parada y estaba con el celular en la mano. Salen los dos de la moto y se paran justamente sobre la avenida enfrente de donde estaba mi hija parada. Les digo, es más que obvio que mi hija los conocía y sabía quién le estaba hablando, porque ella se acercó. O sea, dicen, es que mandaron, es que no es cierto, o sea, porque mi hija no era tonta. Y mi hija sabía que tenían problemas con ella. Entonces, si ella hubiese visto personas que no conoce, no se acerca. O sea, el tipo que venía atrás sabía a mi hija quién era, porque él es el que le habla. Entonces mi hija se acerca, pero se acerca con la mirada y te lo juro que no se me quita de la cabeza que en ese momento que mi hija traía el celular, era cuando me estaba contestando a mí los audios. Porque de los audios de la hora de los audios y la hora donde se ve eso, o sea, coinciden.